El tema del día, las presiones acusadas por el exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, al Ministerio de Justicia para realizar ascensos de funcionarios de la institución. Vamos a conversar al respecto con alguien que conoce este problema desde ambos lados, exministro de Justicia y también exdirector de Gendarmería, Isidro Solís. Señor Solís, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Daniel? Tenemos aquí dos versiones encontradas. Un exdirector de Gendarmería que dice que fue presionado desde el Ministerio de Justicia para ejecutar estos ascensos. Un Ministerio de Justicia que lo desmiente. Usted estuvo en ambos lados. Con esa experiencia, ¿qué versión le parece más creíble? A ver, yo no, la verdad es que tengo pocos antecedentes para elegir una de las dos versiones. Yo lo que creo es que los funcionarios tienen que ser responsables de las decisiones que tomen. El hecho de que alguien les pueda dar un consejo o hacer una solicitud no los exonera de que quien en definitiva toma la decisión es el que está a cargo del servicio. Y por lo tanto me parece extemporánea las declaraciones del exdirector, porque si a él estas decisiones le parecían irregulares, debió haberlas representado o simplemente debió haberlas rechazado. Pero esos, comillas, consejos desde el ente político, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, hacia Gendarmería, ¿existen? ¿En su experiencia usted los dio o los recibió en alguno de sus cargos? Yo no los recibí siendo director de Gendarmería y tampoco los hice siendo ministro de Justicia. Y por lo tanto, la verdad es que ninguna de las dos situaciones me ha tocado vivirla, pero tampoco me corresponde a mí decir quién está diciendo la verdad. Lo que yo tengo que en este momento enfatizar es que los funcionarios tienen que asumir la responsabilidad de las decisiones que toman y no exonerarse porque alguien les pueda haber dado una indicación, haberle hecho una petición o haberle dado, entre comillas, un consejo en uno u otro sentido. La persona que está a cargo es la persona que toma la decisión. ¿Hay presencia de militantes que estén por razones simplemente políticas haciendo carrera en Gendarmería? No lo sé, pero si fuera así no sería irregular, porque Gendarmería es un servicio que está dentro de los servicios civiles del Estado. Puede sonar extraño siendo que es personal uniformado, armado, producto del tipo de función que cumple, pero es un personal que no tiene ninguna limitación para tener una militancia dentro de un partido. Eso no debería ser raro, puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de quien sea, eso no lo transforma en una irregularidad. Claro, pero la pregunta iba apuntada a otra cosa, no que puede haber militantes, que por cierto los hay, ellos son libres para militar en un partido, sino si hay ciertos cargos para los cuales la militancia política es el requisito para ir ascendiendo. En general, los cargos de dirección dentro de los servicios son cargos de confianza. Yo no entiendo que siendo los gobiernos un ente político, la confianza que se requiere es política. Eso per se no transforma una designación en una cosa irregular. Lo que uno esperaría es que más allá de la militancia, la gente tenga la capacitación, la idoneidad y en definitiva todas las posibilidades de ejercer bien un cargo. Se ha dicho, por ejemplo, que es un feudo del Partido Radical, Gendarmería. Usted como militante radical y como exdirector de Gendarmería, ¿hay algo de verdad en eso? Lo que pasa es que yo viví una situación excepcional. Yo fui director del servicio desde finales del año 90 hasta mediados del año 1993, producto de una crisis que es muy conocida, fue producto de un acto terrorista que implicó una matanza de funcionarios de Gendarmería, que obligó al cambio del director. Yo fui designado. En ese momento, no se olvide que estábamos recién volviendo a la democracia, no existía una presencia política muy relevante dentro de los servicios, y yo, a pesar de tener una militancia política, porque fui designado por ser una persona de confianza política del gobierno del presidente Elwin, la verdad es que nunca designé a alguien porque tuviera una determinada participación en un partido u en otro. Así que la verdad es que, por lo menos en mi experiencia personal, eso no lo vi. Usted mencionaba el caso que provoca su llegada, que provoca también esta crisis en Gendarmería, que es el caso Antonioletti. También en ese momento y bajo su gestión es que se incorpora a los funcionarios de Gendarmería a DIPRECA, a este sistema especial de previsión. Mirado con la perspectiva del tiempo, ¿fue un error o fue un acierto haberlos incorporado en este sistema?
O sea, yo creo que se justifica absolutamente y las razones que se tuvieron en ese momento en vista se mantienen vigentes. Es un personal uniformado, armado, que tiene un régimen de trabajo que implica el control de poblaciones peligrosas. El caso de la matanza del Hospital Sotero del Río lo único que hizo fue poner de relevancia que la contingencia de la muerte era parte de lo que uno puede decir las razones de servicio. En Gendarmería se da exactamente lo mismo que pasa en las instituciones de la Defensa Nacional o en Carabineros de Investigaciones, en donde el juramento que realizan los funcionarios de rendir la vida si fuera necesario es una cosa que es una eventualidad cierta y por lo tanto es un servicio que necesita un tipo de previsión que responda a esas contingencias. Estos son funcionarios que pueden morir en un acto de servicio en cualquier momento. Tengan la cantidad de años que tenga, en definitiva la violencia, la delincuencia no distingue y usted no puede poner a un servidor del Estado en la eventualidad de que sea asesinado por cumplir su deber y que el Estado no responda de ninguna manera a la familia que sobrevive a ese funcionario. Eso es lo que hace que la restitución del personal de Gendarmería de Ipreca se justificara en ese momento y se sigue justificando. Pero, lo que señor Solís, yo puedo aportar desde mi... Sí, solo para en ese punto específico, ¿no se deberían resolver ese tipo de temas específicos con seguros? Pero tener a un sistema completo paralelo al del resto de los chilenos, ¿no parece como un privilegio para ciertas personas? O sea, perdona, si es un privilegio enfrentar la contingencia de la muerte todos los días, yo no lo tengo así. Son funciones excepcionales en que el Estado tiene que efectivamente responder a las exigencias que le ha hecho a ese tipo de funcionarios. Esa pregunta usted me la puede hacer respecto de Carabineros, me la puede hacer respecto de investigaciones y la respuesta va a seguir siendo la misma. No es un privilegio porque el sistema previsional es congruente con el tipo de función que se cumple. Son funcionarios que tienen muchas diferencias con el resto de los trabajadores del Estado. Por ejemplo, están sujetos al estatuto disciplinario del DFL2. Eso implica que no tienen la condición de inamovilidad que tiene el resto de los funcionarios. Pueden ser llamados a retiro en cualquier momento por un acto de autoridad. Pueden ser destinados en cualquier lugar del país por una decisión de la autoridad. Cumplen trabajo de turnos en el cual pueden estar varios días seguidos trabajando sin tener derecho al descanso. Y por lo tanto, la verdad es que su estatuto de trabajo y su estatuto disciplinario es distinto al resto de todos los trabajadores de la administración pública. Yo lo que te quería decir delante es que desde mi óptica lo que uno puede apostar es que aquí se han producido lo que uno podría decir incongruencias porque se han ido mezclando dos regímenes que son totalmente distintos. Cuando se hace la ley para traspasar al personal de Gendarmería de Ipreca, la lógica es que se asume la militarización de Ipreca y la lógica del servicio pasa a ser exactamente la misma que tienen Carabineros de Investigación. Sin embargo, con el tiempo, como son funcionarios del aparato civil, se han ido agregando algunos beneficios que no están presentes en el resto del aparato de las fuerzas de orden o de seguridad. Por ejemplo, la función crítica. Por ejemplo, los bonos por cumplimiento de metas. Y eso es lo que hace que la mezcla de dos sistemas le da poca coherencia a algunos casos en los que se jubila la gente. Señor Solís. Si usted me pregunta... ¿Sí? Sí, es que usted se quedaba con el argumento de que hay gendarmes que arriesgan su vida y que por eso deben tener un sistema previsional especial. Pero los casos en los cuales hemos visto jubilaciones de 4 o 5 millones de pesos no son personas que estén arriesgando su vida día a día ni en las calles ni en el cuidado de los presos. Son personas que hacen labor de dirección o labor de oficina. ¿Cómo se justifican ese tipo de jubilaciones, insisto, de 4 o de 5 millones de pesos, que no son las que se lleva el gendarme que está efectivamente arriesgando su vida o efectivamente haciendo la labor de cuidar a los presos en las cárceles? Por eso te estaba diciendo que hay incongruencias que aparecen producto de mezclar dos sistemas, que es el sistema de las fuerzas de orden y seguridad con el sistema de los empleados civiles del Estado. Es lo que te estaba diciendo recién. Cuando uno mira, por ejemplo, algunos beneficios que tienen los directivos de Gendarmería, no lo tienen las otras instituciones que comparten esa lógica. Por ejemplo, el tema de la función crítica.
no está presente en las otras instituciones armadas, y hay que recordar que la función crítica tiene una presencia en el sueldo que puede ser extraordinariamente grande, lo puede llegar a aumentar hasta en un 40%. El tema de los bonos por cumplimiento de meta tampoco está presente en el resto de las instituciones que tienen esta lógica previsional. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer, y por eso en algún momento que me hicieron una pregunta, yo dije que aquí lo que hay que hacer es dictar una ley interpretativa que aclare que este sistema previsional fue establecido única y exclusivamente en torno a lo que son las remuneraciones normales de la planta uniformada y los civiles que trabajan dentro de los penales en Gendarmería. Señor Solís, hay que sacarle todo esto que yo denominaría estos colgajos. Señor Solís, según el Contralor, según la doctrina que ha instaurado el Contralor, hay un tope que está más o menos en 1.800.000 pesos, y todo lo que las jubilaciones que se hayan pagado, que se paguen por encima de ese tope, no correspondía darle esas jubilaciones de 4 o de 5 millones de pesos. Es lo que ha dicho el Contralor. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que efectivamente esas jubilaciones de 4 o de 5 millones de pesos eran correspondientes de acuerdo a la ley? Más, mire, los órganos que interpretan la ley son los tribunales por un lado y por otro lado la jurisdicción administrativa. No se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Cuando el Contralor interpreta la ley de una determinada manera, esa es la forma en que hay que interpretar la norma administrativa. Pero cuando usted era ministro de Justicia y se cursaban jubilaciones por encima de esa cifra, ¿usted entendía que eso estaba bien, que correspondía de acuerdo a la ley? No sé, si usted revisa en mi administración, no se cursaban jubilaciones incorporando los bonos de cumplimiento de meta ni la función crítica. Pero me refiero por encima del tope, el de las 60 UF. Lo que pasa es que efectivamente había, pero eran todos los funcionarios los que estaban por encima del tope. Esta interpretación del Contralor es reciente, y lo único que yo puedo decir en representación de eso es que quienes toman razón y por lo tanto declaran la legalidad del acto administrativo es la propia Contraloría. Si la Contraloría tomó razón de esos decretos, es la propia Contraloría la que dijo que esos decretos estaban ajustados a la ley. Si la Contraloría cambia de criterio, bueno, hay que cambiar la decisión administrativa, pero eso siempre es hacia el futuro. Señor Solís, quería preguntarle por otro tema. Hace algunas semanas Natalia Compañón dio una entrevista en la cual lo mencionó usted, diciendo lo siguiente: Isidro Solís tenía un rol de monitoreo, de saber qué era lo que yo hablaba con los abogados, qué iba a hacer, y dice que también usted estuvo en la preparación de una declaración judicial de Natalia Compañón y que se reunió con usted 3 o 4 veces. ¿Es cierto eso? A ver, yo la verdad es que la relación que tuve respecto de la señora Compañón fue una relación profesional en la cual ella me solicitó consejo. De hecho, ella me planteó en un determinado momento que fuera su abogado. Yo le dije que tenía determinadas incompatibilidades que no lo hacían posible, y por lo tanto toda conversación que yo tuve con ella es una conversación que está cubierta por el secreto profesional. No voy a referirme a las conversaciones que yo haya tenido con ella porque las hice en función de abogado. ¿Es cierto que se reunió con ella varias veces para preparar alguna comparecencia? Le acabo de contestar ya esa pregunta. Yo no me voy a referir a las reuniones que tuve con la señora Compañón porque fueron dentro de lo que es la consulta de un particular a un abogado que está cubierta por el secreto profesional. ¿Y tenía usted, como dice ella, un rol, comillas, de monitoreo acerca de lo que ella estaba haciendo y lo que hablaba con sus abogados? La verdad que no. La verdad que no, pero no entraré en esa polémica. ¿Le preguntaban desde La Moneda o personas de gobierno le preguntaban qué estaba pasando con la defensa judicial de Natalia Compañón? No. ¿Nunca conversó de ese tema con nadie en La Moneda? No suelo comentar mis funciones profesionales más allá de mis clientes. Y por lo tanto, todo comentario respecto a esa causa se mantuvo estrictamente dentro del servicio profesional. ¿Nunca se le preguntó tampoco? ¿No le preguntaron de La Moneda o del gobierno qué estaba ocurriendo ahí? La verdad es que yo soy un abogado viejo y la gente me conoce en el mercado de los abogados. Eso sería una impertinencia y la gente que me conoce sabe exactamente la respuesta que recibiría. Isidro Solís, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muy buenas noches. Encantado, que esté bien. Y así cerramos el resumen ejecutivo y ya llega CNN Prime junto a Mónica Rincón.